Sí, un saludo a todos los pueblos que están sintonizados en este momento escuchándonos. Em, el tema que nos toca hoy es un tema importante que tiene que ver con la descolonización de las instituciones que autorizan los saberes en el mundo moderno occidental, como conocemos las universidades. Yo siempre uso un nombre y un apellido, porque todo giro de colonial o toda crítica de colonial tiene que hacer sus pronunciamientos con nombres y apellidos. Decir universidad es ya un lenguaje limitado porque nos hace creer que estamos ante un espacio neutral en la producción de conocimiento, eh, y se asume como si fuera un lugar objetivo en el sentido de neutralidad, como si fuera un lugar donde se produce saberes universales más allá de tiempo y espacio. Es decir, hay unos mitos que subyacen la justificación de estas instituciones que llamamos universidades, de ser los centros de producción de conocimiento y de saberes a escala mundial. Y esos mitos se justifican con esta idea muy eurocéntrica de que se produce un conocimiento verdadero con letra mayúscula para todo el planeta más allá de tiempo y espacio, como si los saberes estuvieran deslocalizados, como si los saberes fueran equivalentes a ese Dios de la cristiandad que flota en una nube, eh, como si la producción de conocimiento estuviera flotando, ¿no?, en una nube sin ninguna vinculación con espacios geopolíticos, corporales, eh, como si fueran espacios neutrales, como si se pudiera producir un conocimiento universal más allá de una particularidad. Ese mito, ese mito de un saber que está más allá, ¿no?, de particularidades, de tiempo, de espacio, que es verdadero, universal, más allá de tiempo y espacio, eh, para todos los tiempos. Ese mito viene de René Descartes. René Descartes, como sabemos, es el fundador de la filosofía moderna, y este señor produjo una filosofía que no es otra cosa que la secularización de las narrativas de la cristiandad. Es decir, en la cristiandad existía la noción, o existe todavía la noción, de un Dios que se representa con un hombre blanco, europeo, de mayor edad, que está con un bastón flotando en una nube, vigilando y castigando. Ese es el Dios de la cristiandad. Ese es el Dios que los colonizadores trajeron a nuestras tierras. Y ese Dios se ha quedado allí porque es el Dios de los poderosos, es el Dios de los explotadores, de los dominadores, de los colonizadores, de las élites blancas criollas hoy, de las élites blancas imperialistas hoy. Ese Dios es un Dios de la opresión, de la dominación, de la explotación. Y ese Dios se representa como un hombre blanco, europeo, de mayor edad, con un bastón, flotando en una nube y vigilando a todo el mundo, y si te portas mal te da con el bastón en la cabeza, y si te sigues portando mal te manda al infierno. Ese Dios de la cristiandad se supone que, como está flotando en una nube y no está determinado por tiempo y espacio, porque no está localizado en ningún lugar terrestre, y está más allá de tiempo y espacio porque es eterno, entonces se asume desde este Dios de la cristiandad que el conocimiento de ese Dios de la cristiandad, de ese Dios representado con un hombre blanco europeo de mayor edad, es objetivo en el sentido de neutralidad, es el punto de vista de todos los puntos de vista, y por tanto lo que plantee es neutral en relación a relaciones de poder, relaciones de fuerza, en relación a muchas cosas, ¿no? Eh, y es un saber verdadero
más allá de tiempo y espacio. No importa en qué época histórica estemos, en qué lugar espacial estemos en el mundo, la verdad que transmite ese Dios representado como hombre blanco europeo flotando en una nube, se supone que sea verdadero para todos los tiempos y todos los espacios. Y se representa también ese saber como universal más allá de una particularidad, porque como no está situado en ningún lugar, es un conocimiento no situado, que le permite entonces justificarse como un conocimiento válido, verdadero, objetivo, como neutral, el punto de vista de todos los puntos de vista, eh, universal, que, eh, que produce este Dios de la cristiandad. Lo que hace Descartes es que esos atributos que hemos mencionado del Dios de la cristiandad, de producir un conocimiento verdadero más allá de tiempo y espacio, de producir un conocimiento universal más allá de una particularidad, de producir un conocimiento objetivo, como entendiendo objetividad como neutralidad, de un conocimiento no situado. Esos atributos se le extrapola ahora al yo pienso, luego existe de René Descartes. Ahora ese yo que René Descartes en su filosofía, fundador de la filosofía moderna, a mediados del siglo XVII, plantea esta idea de el yo pienso, luego existo, como el fundamento de una nueva filosofía, ¿no? Y por eso se llama filosofía moderna, porque ahora la autoridad del conocimiento pasa del Dios de la cristiandad a este yo. Y este yo, Descartes, va a decir que tiene un conocimiento que se produce desde el ojo de Dios. Ese yo entonces, al hacerse equivalente al conocimiento del Dios de la cristiandad, entonces es un Dios idolátrico, que se piensa como Dios en la tierra. Fíjense cómo Descartes agarra la autoridad del conocimiento de la iglesia de la cristiandad, ese Dios omnipotente que se representa un hombre blanco europeo, que es un Dios idolátrico, que es un fetiche construido por los colonizadores. Ese Dios se extrapola los atributos de ese Dios ahora al yo que Descartes nombra. Descartes nombra un yo que va a tener los mismos atributos, que va a poder producir un conocimiento universal más allá de una particularidad, que va a poder producir un conocimiento verdadero más allá de tiempo y espacio, y un conocimiento objetivo, entendido objetividad como neutralidad. Estos atributos son ahora son indispensables para hacer el argumento de Descartes de que este yo produce un conocimiento desde el ojo de Dios, equivalente a Dios. Entonces, aquí, para él poder hacer ese argumento, él necesita dos argumentos más. Para él poder decir que ese yo es equivalente, puede producir un conocimiento equivalente al Dios de la cristiandad. Y para eso, lo que él hace es que plantea, en primer lugar, el dualismo ontológico. Él plantea que la mente y el cuerpo son sustancias separadas, ontológicamente, dualistamente separadas. La mente tiene una sustancia y el cuerpo otra. Y él necesita ese argumento para él poder justificar el argumento idolátrico que ese yo es equivalente a Dios en la tierra. Entonces, para poder justificar eso, él necesita este argumento del dualismo ontológico entre mente y cuerpo. ¿Por qué? Porque si los humanos produjéramos conocimiento donde la mente está en un cuerpo, bien, que no es una sustancia separada del cuerpo, que no es una sustancia que flota etéreamente como el Dios de la cristiandad en una nube, que ese es el argumento que hace Descartes, que la mente es una sustancia etérea que flota, ¿no? Y que no está determinado por un cuerpo, ni por un espacio, ni por un tiempo, ni nada. Pues eso le permite a él hacer el argumento de este yo como equivalente a Dios.
Si los humanos producimos conocimiento desde un cuerpo, se le cae el argumento a Descartes, porque si producimos desde un cuerpo y el cuerpo y la mente son una misma sustancia, entonces tú no puedes decir que los humanos producimos conocimiento verdadero más allá de tiempo y espacio. Porque los humanos, al estar en un momento histórico particular, en un lugar particular de la historia, en un espacio geográfico, en una cultura, en un momento histórico, pues siempre vamos a estar, vamos a tener una limitación espacio-temporal que nunca vamos a poder producir un conocimiento que sea verdadero más allá de tiempo y espacio. Tampoco vamos a poder producir un conocimiento que es universal más allá de una particularidad, porque si tú piensas desde un cuerpo, pensamos desde particularidades, no pensamos desde un universo descarnado, fuera de los cuerpos, fuera de espacio y tiempo. Entonces, él necesita esa separación dualista entre mente y cuerpo para poder hacer argumentos de que este yo puede producir un conocimiento equivalente a Dios, porque si la mente está en un cuerpo y el cuerpo está en tiempo y espacio, pues es imposible hacer el argumento, porque al estar en tiempo y espacio tú no vas a poder producir un conocimiento verdadero más allá de tiempo y espacio, porque tú estás en el tiempo y el espacio. Tampoco vas a poder producir un conocimiento universal más allá de una particularidad, porque estás en una particularidad temporal y espacial. Tampoco vas a producir un conocimiento objetivo como neutralidad, porque siempre vas a estar eh, influenciado por el momento histórico que te tocó, por la cultura en que naciste, por la lengua en que tú estás produciendo conocimiento, por la cosmovisión en la que tú estás metido. O sea, por tanto, este argumento es un argumento, es una falacia. Y es una falacia que lo que intenta es producir la autoridad de conocimiento en los hombres blancos occidentales. Y esto viene de una historia que viene detrás de esto, que yo lo he mencionado rápidamente en otros programas, que, que esto se produjo a partir, ¿por qué a mediados del siglo XVII este señor Descartes aparece allí diciendo estas cosas y dándole, bendiciendo a ese yo como equivalente a Dios en la tierra, al Dios de la cristiandad, y poniéndole todos los atributos del Dios de la cristiandad a este yo? Fíjense que dije cristiandad, no dije cristianismo. Estoy hablando de la cristiandad, cuando se utiliza y se manipula una espiritualidad como la cristiandad para justificar los intereses de los ricos, de los poderosos, de los dominadores, de los explotadores, de los colonizadores. Eso es cristiandad. Cuando se utiliza el cristianismo como ideología de Estado para oprimir gente, para explotar gente. Y eso es lo que han hecho toda la vida el proyecto de expansión colonial europea a través del planeta Tierra. Entonces, estamos hablando entonces de, de la pregunta, ¿no? De la pregunta que hace Enrique Dussel, el filósofo de liberación latinoamericano, que dice, bueno, ¿y quién es este Descartes? ¿Desde dónde está pensando? ¿Cuál es la geopolítica de conocimiento? ¿Desde qué lugar espacial y temporal está pensando este señor? ¿Desde qué cuerpo? ¿No? Y él hace esta pregunta para situar a Descartes, para no dejarnos engañar por el mito que él transmite, sino vamos a situar a Descartes en tiempo y espacio, porque este señor que pretende estar más allá de tiempo y espacio, en realidad está dentro del tiempo y espacio. Entonces no podemos pretender de que asumir sus propias presuposiciones, porque si las asumimos y las aceptamos, ya estamos endiosando a Descartes, ya estamos aceptando premisas que son falsas. Entonces, él contesta eso diciendo, el yo idolátrico, ese yo idolátrico que se piensa como Dios en la tierra, ese yo pienso luego existo, que se constituye en el nuevo fundamento del conocimiento de las ciencias modernas, está precedido, dice Enrique Dussel, por 150 años de yo conquisto, luego existo. Es decir, es el yo conquisto, el que está por debajo, el que constituye el fundamento de ese yo existo, yo pienso lo existo idolátrico de René Descartes. Entonces, en el este yo pienso, ese yo conquisto, lo existo,
cuando él dice está precedido por 150 años de yo conquisto lo existo, se está refiriendo al periodo que va de 1492 a 1740, que es cuando Descartes, más o menos en esos años, que está produciendo su filosofía. Esos 150 años que preceden eh, este giro secularista y este giro eh, idolátrico que hace Descartes en su filosofía, eh, está precedido por 150 años de yo conquisto, que es la expansión colonial europea, que es lo que le da entonces la autoridad político, militar y epistémica a los hombres occidentales para luego venderse como Dios en la tierra, como venderse equivalente a Dios en la tierra. Es decir, esa movida idolátrica está precedida por un proceso de conquista. Pero esa conquista, es decir, ahí hay un sentido común que se está produciendo ya en el siglo XVII que viene de 4 conquistas. El genocidio epistemicidio en la conquista de Al-Ándalus, que era esa civilización que pertenecía a la civilización musulmana en la península ibérica, en lo que hoy sería España y Portugal, pero que en la época era territorio de la civilización musulmana, y ahí hubo un proceso de conquista que yo he dicho en otras ocasiones, que ahí se ensayaron los métodos de conquista que luego se utilizaron en la conquista de nuestros pueblos en las Américas. Entonces, tenemos ahí un primer momento de conquista con la conquista de Al-Ándalus, luego el genocidio epistemicidio contra nuestros pueblos en la expansión colonial y en la conquista de Abya-Yala, las Américas, Tahuantinsuyo, Teotihuacán, etcétera. Y luego tenemos la conquista también, el genocidio epistemicidio contra africanos que fueron eh, secuestrados en África y movilizados por la fuerza hacia las Américas para ser esclavizados en las plantaciones en las Américas. Entonces, y tenemos un cuarto genocidio epistemicidio que es contra mujeres en territorio que hoy llamamos Europa, que fueron quemadas vivas acusadas de brujas, que eran en realidad mujeres sabias con saberes ancestrales de los pueblos de ese territorio que hoy llamamos Europa, que eran vistas como amenaza porque eran indígenas de ese territorio y que fueron exterminadas porque sus saberes les daba poderes que para el sistema de dominación moderno, capitalista, patriarcal, racista de la época que están en el siglo XVI con todos esos genocidios epistemicidios que he mencionado, pues esas comunidades dentro del propio territorio europeo constituían una amenaza a los poderes fácticos de la época que se estaban constituyendo en imperialismos mundiales. Y claro, allí habían comunidades donde habían mujeres sobre todo, que eran las que en ese territorio transmitían los conocimientos ancestrales que eran vistas como amenazas. Y entonces, por tanto, las exterminan a través de la Inquisición, acusadas de brujas, las queman vivas acusadas de brujas, y no estamos hablando de cientos, 100, 200 por aquí y por allá, no estamos hablando de cientos de miles de mujeres que fueron quemadas vivas, acusadas de brujas en el territorio europeo. Y era como una limpieza étnica en su propio territorio de los pueblos originarios que tenían saberes ancestrales en el mismo territorio europeo. Ese genocidio se hizo allí dentro de su propio territorio, ya no solamente en la conquista al Andaluz, contra musulmanes y judíos, en la conquista de la América contra los pueblos originarios, o en la conquista de África en el proceso de secuestro y captura por la fuerza para ser esclavizados en las Américas, sino que también se dio dentro del territorio que llamamos hoy Europa, contra las mujeres sabias de las comunidades
originarias de los pueblos de esta zona del mundo. Entonces, estamos hablando aquí de un proceso que es, por un lado, racista, ¿bien? Y por otro lado es también sexista, porque está atacando los saberes producidos también por mujeres, o sea que, y mujeres también de sus propios territorios. O sea que estamos hablando de un proceso de la constitución del mundo moderno, capitalista, racista, patriarcal, y que es constitutivo a este giro idolátrico que hace René Descartes a mediados del siglo XVII. Porque ese yo conquisto, luego existo, para traducirse en un yo idolátrico de yo pienso, luego existo, fue mediado, la mediación entre uno y el otro fue el yo extermino, luego existo. Fue la exterminación de pueblos y de saberes de pueblos, lo que hizo que entonces el hombre occidental se constituyera en el nuevo Dios en la tierra con el privilegio epistémico de tener el saber superior, es decir, se reproduce un racismo epistémico a escala mundial que le da autoridad, legitimación y monopolio en el conocimiento a los hombres occidentales. Entonces, digo esto porque esto está en la base de la fundación de las universidades que yo les llamo por nombre y apellido occidentalizadas. Estas universidades se fundan a partir del siglo XVIII. La primera fue la Universidad de Humboldt en Berlín, en Alemania, que es la primera universidad ya cientificista, no teológica, pero que no es otra cosa que la secularización camuflajeada de las narrativas teológicas de la cristiandad. Entonces, esta universidad va a privilegiar el conocimiento producido por hombres occidentales. Ese privilegio epistémico al hombre occidental viene de esos 4 genocidios epistemicidios que en el proceso de conquista, de exterminación de pueblo y de saberes, genocidio, epistemicidio, ¿no? Le dio la autoridad de conocimiento a ellos, y ese yo pienso, yo extermino, luego existo, es lo que media el yo conquisto, luego existo, y el yo pienso, luego existo, idolátrico. Porque es a través de esa exterminación de pueblo y exterminación de saberes que ellos entonces logran a través transformar el yo conquisto en un yo pienso idolátrico, donde ahora la autoridad del conocimiento, ese yo que habla Descartes en el sentido común de la época del mediado del siglo XVII, era claro que no podía ser un musulmán ni un judío después de la conquista del Andalus, no podía ser un africano después de la conquista de África y el secuestro masivo de africanos para ser esclavizados en las Américas. No puede ser tampoco ningún pueblo originario después de la conquista, exterminio y epistemicidio de las civilizaciones, nuestros pueblos en Abya Yala, y no puede ser tampoco mujeres, ni siquiera mujeres de sus propios países, después de la quema de brujas, de mujeres acusadas de brujas en el territorio europeo. Entonces, ¿quién queda con la autoridad del conocimiento luego de esos exterminios? ¿Quién quedó allí? Pues quedó el hombre occidental. Ni siquiera las mujeres occidentales quedaron allí. Entonces, digo esto porque esto va a estar en la base. Esta historia es lo que está en la base de el privilegio epistémico de los hombres occidentales en la producción de conocimiento en las universidades occidentalizadas. Esas universidades que comienza con la Humboldt, pero que se van a globalizar a través del mundo, tienen allí como epistemología, sobre todo hombres occidentales, como la autoridad del conocimiento. Usted va a leer siempre un hombre blanco occidental en cualquier disciplina que usted entre. Y sobre todo, hombres occidentales de 5 países. Usted va a leer sobre todo un francés, un alemán, un británico, un estadounidense, un italiano, y secundariamente leerá un canadiense, un sueco, un holandés, etcétera, ¿no? Pero ese privilegio epistémico de los hombres occidentales está allí ya desde la fundación de la universidad occidentalizada, y esa universidad se va a globalizar, y usted, no importa en qué lugar del mundo usted esté, si usted entra a un salón de clase, o sea, un aula,
en una universidad occidentalizada en Senegal o en Guatemala o en India o en cualquier lugar del mundo, usted va a leer a los mismos hombres occidentales. O sea, porque el canon de pensamiento es el mismo. Usted va a leer los mismos hombres occidentales que son los que constituyen los pensadores canónicos de las disciplinas de la universidad occidentalizada. Entonces, cuando hablamos de descolonización, tenemos que saber de qué nos estamos descolonizando. Esa universidad es un aparato de poder del sistema mundial, de esta civilización de muerte, porque ahí es donde se producen las élites neocoloniales occidentalizadas que necesita el sistema para dirigir nuestros países. Entonces, en esa universidad que se producen esas élites, y no solamente es que hay élites que van incluso directamente de nuestros países, que van directamente a las universidades europeas o gringas a formarse o a deformarse para luego llegar a nuestros países a impulsar políticas neoliberales, todo lo que aprenden en esos lugares, sino que no tienen que ir tan lejos. Ya tenemos esas universidades en nuestros países que producen esas élites occidentalizadas de izquierda o de derecha, que luego sirven de élites intermediarias del capitalismo mundial para la explotación o superexplotación de nuestros pueblos y de la naturaleza. Entonces digo esto porque esto es fundamental entenderlo, de que las universidades no son espacios neutrales, es un aparato de poder del sistema mundial para la producción de su dominación y explotación de este sistema occidentalocéntrico imperialista en que estamos a escala planetaria. Entonces, estamos hablando entonces de un sistema que necesita de generar cuadros políticos, élites occidentalizadas cuyo chip mental sea adecuado para las tareas que el sistema necesita para poder funcionar. Si no hubiera universidad occidentalizada, el sistema tendría un problema, una crisis de producción de élites políticas que trabajen para ello, porque entonces no tendrían élites occidentalizadas en nuestros países, cuyo chip mental es que miran el mundo desde los lentes de los gringos, los europeos. Y para eso tiene que haber un trabajo o una producción de conocimiento eurocéntrica, occidentalocéntrica, que produzca esas élites cuyo sentido común es contrario a los intereses de nuestros pueblos, cuyo sentido común esté más cercano al mundo dominante de los imperialismos occidentales. Entonces, para descolonizar esas universidades, esa universidad occidentalizada, una de las primeras cosas que tenemos que hacer es tomarnos en serio el pensamiento crítico que se produce en el sur global. No cualquier pensamiento, pues sabemos que hay mucha gente que en términos de identidad nacional, étnica, lo que sea, pertenecen al sur, pero precisamente por lo que estoy hablando ahora, ese lavado de cerebro que produce la universidad occidentalizada, pues tiene gente que piensa como los dominadores. Y parte del éxito del sistema precisamente es hacer que los de abajo piensen como los de arriba. Es decir, la gente que está en la parte más baja del escalafón social piensen epistémicamente como sus dominadores. Ese es el éxito del sistema. Eso es lo que el pensador marxista italiano Gramsci llamaba hegemonía. Porque la hegemonía, según Gramsci, es ese proceso por el cual las clases dominantes logran que los dominados consientan a su propia explotación y que consientan de manera voluntaria porque han sido cooptados ideológicamente bajo la cosmovisión, el punto de vista, la visión de mundo de los dominadores. Entonces, claro, aquí estamos hablando en el plano epistémico también, de que lo que logra el sistema eurocentrando a las poblaciones precisamente es que gente que esté socialmente abajo, cuya ideología eurocéntrica no les sirve para nada, excepto para seguir siendo más explotado cada día,
el éxito del sistema es lograr que millones de trabajadores, campesinos o incluso algunos pueblos sean colonizados con el eurocentrismo, el occidentalocentrismo, como su manera de ver el mundo. Y claro, eso ya pone a los pueblos en una situación de subordinación y de consentimiento a esa subordinación y explotación. Entonces, lo primero que habría que hacer en las universidades, estoy hablando ya de una transformación política que no es fácil de hacer, pero que es fundamental, es imprimir de diversidad epistemológica todos los currículos dentro de las universidades. Es decir, que no sea solamente que estamos leyendo hombres occidentales de 5 países o hombres occidentales blancos, europeos o americanos como única canon de pensamiento en las universidades, sino que le metamos allí la diversidad epistémica del mundo, el pensamiento crítico que se produce desde nuestras latitudes. Ese pensamiento crítico en esas universidades, esos espacios, no entra, está excluido. Y está excluido por razones obvias, porque no les interesa que ese pensamiento crítico, antiimperialista, anticapitalista, antirracista, anticolonial, entre a los espacios universitarios, porque obviamente entonces interrumpe el objetivo y propósito de esas universidades occidentalizadas. Entonces, por eso ellos defienden ese canon eurocéntrico de estar siempre leyendo hombres occidentales como el canon de pensamiento de todas las disciplinas y de toda la producción de conocimiento en esas universidades. Esto, claro, siempre hay profesores o profesoras que constituyen excepción a la regla, que entran a estos espacios y en sus cursos, de manera individual, intentan poner allí diversidad epistémica y pensamiento crítico. Pero eso no es lo que rige el funcionamiento de ninguna de las disciplinas en esta universidad. Lo que rige es el que los alumnos dominen ese pensamiento, ese canon occidentalocéntrico, eurocéntrico de los hombres occidentales. Y por eso, cuando usted va a un departamento de sociología, antropología, ciencias políticas, etcétera, siempre se va a encontrar con hombres occidentales de 5 países sobre todo, y los nombres cambian por disciplina, pero sus orígenes nacionales, raciales, en términos de género, no cambian. Siguen siendo, usted va a leer un francés, un hombre francés, un hombre alemán, un hombre británico, un hombre estadounidense, un hombre italiano y algunos hombres de otros países occidentales, y eso es todo. El acceso a otros saberes casi siempre son iniciativas individuales de buenos profesores comprometidos con la transformación del mundo, que están en esos espacios, se cuelan en esos espacios y logran educar y formar a generaciones en sus cursos porque le meten diversidad epistémica. Pero la diversidad epistémica en esas universidades, para desconectarse de su universidad, no debería ser que es la iniciativa individual de unos pocos profesores. Debería ser el contenido de todo lo que se hace en las universidades. Deberíamos tener allí todo el pensamiento crítico que viene de África, de Asia, de América Latina, de diferentes latitudes. Y lo segundo es que el conocimiento se tiene que, esas disciplinas que nos han impuesto allí, que eso que se llama sociología, ciencias políticas, economía, historia, filosofía, todas esas disciplinas, responde a unas estructuras de conocimiento que se forjaron en el siglo XIX, donde los imperialismos europeos necesitaban conocimientos para sus políticas imperialistas. Por ejemplo, vamos disciplina por disciplina. La ciencia política la crearon porque necesitaban conocimiento para la política pública del Estado. La economía porque necesitaban conocimiento para la política económica que se iba a seguir. Que será sobre todo capitalista, y por eso tenemos economistas burgueses en esos departamentos. Entonces, tenemos el departamento de antropología, que era para precisamente estudiar
a los pueblos, la cultura de los pueblos colonizados para dominarlos mejor. Bien, eso era, así se fundó la antropología. Tenemos conocimiento de geografía para la geopolítica militar del imperio. Tenemos, o sea, cuando usted va disciplina por disciplina, usted va a encontrar que está todo relacionado con lo que necesitaban. Entonces ellos compartimentalizan, es decir, fragmentan los conocimientos y los hacen especializados, separados uno de otro, porque ellos necesitaban fragmentar para poder producir la política que necesitaban los estados y el estado imperialista europeo en la época. Esa estructura de divisiones disciplinarias la hemos heredado hasta el día de hoy. Es una estructura que no nos sirve para la liberación de los pueblos, porque es una estructura que se creó de acuerdo a las necesidades de estados imperialistas europeos. ¿Por qué hoy seguimos con esas divisiones disciplinarias? Pues seguimos como por inercia, porque esa universidad occidentalizada necesita mantener esa separación de disciplinaria, porque así producen el conocimiento que necesitan y al mismo tiempo destruyen todo pensamiento crítico. El pensamiento crítico siempre integra, siempre mira los procesos integrados, no separa ni fragmenta, sino que pone las cosas en relación para poder entender lo que está pasando y poder transformar el mundo. Ellos les conviene mantener estas separaciones porque les da el tipo de conocimiento que ellos necesitan sin que se produzca allí o se haga más difícil la producción de pensamiento crítico en esos espacios. Entonces, yo llamaría la atención a que no solamente tenemos que tener diversidad epistémica en todo lo que estemos haciendo, es decir, pensadores y pensadoras que han producido pensamiento crítico en todo lo que estemos estudiando, en diversas partes del mundo, no solamente el pensamiento crítico producido por hombres europeos, sino pensamiento crítico mundial, incluyendo y sobre todo los de nuestra región del mundo, que son los que han pensado los problemas de nuestros países. Bien, y tenemos que tener allí otra manera de organizar el conocimiento. Esa otra manera yo la nombro como producir conocimiento no a base de disciplinas, sino a base de los problemas que la humanidad confronta. En vez de estar produciendo conocimiento como sociólogo, antropólogo, ciencias políticas, economía y separar los conocimientos de esa manera, yo propongo que produzcamos conocimiento en relación a problemas. Los problemas que enfrenta la humanidad. El problema ecológico, ¿no? De destrucción de la vida de esta civilización de muerte. El problema del Estado-nación, esta falacia o esta ficción que nos han impuesto de un Estado, una nación, y que corresponde de uno a uno a la identidad de una población. Eso no existe en ningún lado, eso es una ficción. Por eso los pueblos se han movido en dirección de estados plurinacionales en nuestra región, ¿no? La propuesta de estados plurinacionales que hemos visto en los movimientos de los pueblos originarios en Ecuador, en Bolivia, en otras partes, que está llamando la atención a que eso de Estado-Nación es una ficción y crea más problemas que soluciones, porque allí esto lo que hace, ese aparato de Estado-Nación no hace otra cosa que justificar el poder y la dominación de las élites criblas blancas. Entonces, que se apropian del concepto de quién es parte de la nación y quién no. Entonces, en lugar de tener esas estructuras de exclusión, tenemos que pensar en otras formas de autoridad política que nos permita, superar esa estructura, ¿no? La crisis, por ejemplo, del sistema económico en que estamos, este sistema de explotación que es el capitalismo histórico. O sea, cualquier problema que estamos mirando, la crisis de las relaciones de género entre hombre y mujer, o sea, hay una crisis civilizatoria que se manifiesta en todos los aspectos de la vida. Entonces, en vez de estar produciendo conocimiento fragmentado, sociología, antropología, no, vamos a identificar problemas y una vez identificamos problemas, producimos conocimiento para ver cómo solucionamos esos problemas. Y para eso, todos los problemas que estemos estudiando hay que imprimirlos de diversidad epistémica. ¿Cómo piensa el problema ecológico, por ejemplo, los aymaras, los pensadores
y pensadoras críticas aymaras. ¿Cómo piensa el problema ecológico los pensadores y pensadoras críticas del mundo musulmán? ¿Cómo lo piensan los pensadores y pensadoras críticas de los pueblos afro? ¿Cómo lo piensan? O sea, ¿cómo se piensa estos problemas desde diferentes lugares del mundo y hacer entonces una ecología de saberes para entonces, que es un concepto que ha usado Boaventura de precisamente los pueblos originarios de Ecuador, esta idea de ecología de saberes como una forma de producción de conocimiento a partir de problemas y no a partir de disciplinas. Bien, que eso de las disciplinas produce una especie de conocimiento decadente, porque cuando usted abre los ojos, usted está realmente produciendo conocimiento a base de problemas disciplinarios, en lugar de a base de los problemas de la humanidad. Entonces, o sea, vamos, son una especie de conocimientos que terminan sin tener ningún impacto sobre la realidad en que estamos, porque se transforman en discusiones académicas encerradas en cuatro paredes entre académicos a partir de problemas disciplinarios, mientras que los problemas de la humanidad están pasando fuera de las paredes. Y ellos no intervienen ni hacen nada, ni les interesa, entonces viviendo privilegios allí en un sistema universitario que les da salario, les da privilegios, y luego se cocinan en su propia salsa, porque ahí empiezan a producir conocimientos decadentes. Es decir, estos decadentes porque ya no se vincula a la realidad del mundo, son conocimientos que están producidos a partir de los problemas de las disciplinas y no los problemas del mundo y de la humanidad. Entonces, ese sería así rápidamente mis dos puntos. Disolver las disciplinas y empezar a pensar a partir de problemas que enfrenta la humanidad y ver los diferentes ángulos de eso e imprimirle diversidad epistémica a todos esos problemas que estemos estudiando. ¿Cómo es pensado esos problemas desde diferentes pensadores y pensadoras críticas, no solamente europeos, sino del mundo entero? No podemos seguir ya, hay que descentrar Europa. Yo no quiero decir que el pensamiento crítico europeo producido por europeos haya que descartar todo a priori. Yo no estoy diciendo eso. Yo estoy diciendo que tienen que entrar en la conversación como uno más y no como el centro exclusivo, único y el monopolio legítimo de la conversación, que es lo que pasa ahora en las universidades occidentalizadas, que lo único que se lee es hombres occidentales de 5 países. Entonces yo estoy planteando, oye, hay que meter diversidad epistémica allí a los problemas que estemos estudiando y empezar a organizar la producción de conocimiento a partir de problemas de la humanidad. No hay que tener una facultad de ciencias sociales, hay que tener una facultad de los problemas ecológicos del planeta Tierra, hay que tener una facultad del problema de la autoridad política de la crisis del Estado-Nación, hay que tener una facultad del problema de la crisis del capitalismo histórico como sistema de explotación y destrucción de la vida. Hay que tener, o sea, las facultades no pueden seguir siendo facultad de humanidades, facultad de ciencias sociales y luego en cada facultad las divisiones de siempre. En las ciencias sociales, sociología, ciencias políticas, o sea, no, eso no sirve. Eso es la estructura de conocimiento de los imperialismos europeos del siglo XIX que hemos heredado hasta el día de hoy. Y hay que descolonizarnos de todo eso y producir otro tipo de universidad. Bien, eso requiere lucha política, compañeros. Eso no va a pasar por arte de magia. Los dominadores no te van a entregar la universidad así, bueno, pues hágalo, señor. No, eso hay que tener poder político para hacer eso. Y para eso eso requiere mucha lucha política. Y bueno, paro aquí. Bien, muchas gracias. Ramón Gresfogel conversando con ustedes como seguidores cuando son las 2:53 de la tarde aquí en Centroamérica sobre cómo recolonizar la universidad. Y él habla de las universidades occidentalizadas y nos plantea dos ideas fundamentales: incorporar en el contenido del quehacer de las universidades nuevas maneras y nuevos, no, sino las diferentes maneras de producir y de transmitir conocimiento de tecnología, y también nos plantea pensar la universidad, sobre todo desde los problemas de la solución de los problemas. Ramón, hay varias inquietudes en lo que planteas, brillante por supuesto que lo que planteas. Uno es
¿quién es el que establece qué epistemología, es decir, qué modo de generar y de transmitir conocimiento, y qué conocimientos se incorporan en la universidad? ¿Acaso no será siempre la misma institución? Y por lo tanto, ese filtro no va a permitir por las categorías de valoración, de cualificación, ¿no?, de lo que es epistemología y lo que no es epistemología, va a dejarnos siempre a los pueblos que no tenemos, digamos, esa rigurosidad que llaman en que hacer científico occidental, ¿no?, en la generación de nuestros conocimientos, nos va a dejar siempre. Por un lado, eso es una de las inquietudes. ¿Quién es el que cualifica para que un conocimiento o un modo de hacer conocimiento sea reconocida o no admitida, ¿no es cierto?, en la universidad como epistemología? Lo otro es, la decolonialidad sacude diferentes herramientas, muy bien lo dices, de dominación, modernas o modernizantes, como es el Estado-Nación, en la cristiandad, como muy bien lo dices, que son herramientas de colonización, pero también las universidades y las instituciones educativas también son herramientas, y las principales herramientas de dominación, de colonización cultural. Y en ese sentido, claro, lo dijiste entre líneas, pero habría que no solamente reinventar la universidad, sino que yo creo que crear un nuevo espacio, por decir institución, un nuevo espacio de generación de producción de conocimiento y difusión, socialización de conocimiento. Porque en este tiempo que conocemos de universidades, las universidades, aparte de promover el individualismo, ¿no?, porque al fin y al cabo el tema de la generación de conocimiento son individuos, ¿no?, y lo que ha hecho es generar competencia entre individuos, ¿no?, y cualificar a los individuos. Y las propuestas desde los pueblos, digamos, no occidentalizados en alguna medida, ¿no?, como pueden ser los pueblos originarios, en muchos casos, están planteando la construcción del conocimiento más comunitario, superando incluso la cultura escrita, que en buena medida la modernidad también se centró en ese elemento como, digamos, como civilización, la cultura escrita. Entonces allí tendríamos el asunto de qué hacemos, digamos, o sea, esta reinvención. ¿Será suficiente con reinventar o necesitamos otro espacio de...? Porque al fin y al cabo, Ramón, Bueno, la pregunta es, ¿no?, ¿desde cuándo existen las universidades, ¿no? O sea, eso yo tal, tú tienes bastante investigación sobre eso, ¿no? Y no es verdad que las universidades existen desde lo que Europa llama, ¿no es cierto?, desde la modernidad, ¿no?, sino es mucho más antes que eso. Por ahí serían los comentarios y de repente podrías ayudarnos con los que quedan. sí, sí, mira, con respecto a la pregunta, hay dos experiencias históricas hasta ahora sobre cómo enfrentar esto. Por ejemplo, donde yo estoy, que es aquí en la Universidad Blanca Imperialista, hemos logrado a través de huelgas meter programas de estudios de nuestros pueblos dentro de las universidades con profesores de nuestros pueblos. A través de huelga hemos logrado meter ahí programas de estudios sobre los pueblos indígenas dentro de Estados Unidos, de los pueblos africanos de origen africano, de los pueblos latinos, de los pueblos asiáticos, dentro del imperio. Y entonces esto se ha logrado con huelgas. Han habido muchas huelgas y hemos logrado conquistarle un espacio a la Universidad Blanca. Entonces, eso es un modelo que yo no lo estoy planteando como modelo universal. Yo estoy diciendo, esto ocurrió históricamente así y se pudo hacer en muchos espacios dentro de las universidades blancas imperialistas occidentales, donde se hicieron huelgas, oye, huelgas muy, muy fuertes. Por ejemplo, en la universidad que yo estoy, Universidad de California en Berkeley, la huelga duró 9 meses y fue en el año 69. Y esa huelga fue reprimida como no tienes idea, porque en ese tiempo el gobernador de California era Ronald Reagan, que luego fue el presidente Ronald Reagan, que ya sabemos, y este señor, que era el gobernador de California, vamos, en esa huelga no fue que utilizaran la policía del campus o la policía de la ciudad de Berkeley, es que movilizaron la Guardia Nacional de California para reprimir a los estudiantes que estaban demandando un departamento, un programa para
las comunidades, de nuestros pueblos, producir conocimiento de nuestra historia, nuestra lengua, nuestra visión de mundo, nuestra filosofía, nuestro análisis de lo que está pasando en nuestros pueblos, pero ya no un blanco estudiando indios, entre comillas, o estudiando negros, sino los mismos intelectuales orgánicos de las comunidades, entrar como pensadores y pensadoras críticos dentro de esos espacios. Eso es una lucha que todavía al día de hoy estamos peleando los espacios, ¿bien? Aparte de eso, hay otra experiencia, no solamente en el territorio estadounidense o canadiense, o por ejemplo Hawái, las islas del Pacífico o América Latina. Lo vemos en todos lados, incluyendo en América Latina, que es universidades que se organizan ya desde una cosmovisión y una epistemología fuera de la universidad occidentalista. Es decir, que los pueblos organizan sus propias universidades y que esas universidades ya están organizadas desde su fundación con la cosmovisión de los pueblos que la organizan y no con la visión eurocéntrica de la universidad occidentalizada. Ese es otro modelo, o sea, eso ya plantea la fundación de una nueva institución fuera de esta otra universidad. Pero ¿qué pasa? Eso es un proceso que yo lo veo como, bueno, yo no digo que, vamos, yo no digo que haya un solo camino, hay múltiples caminos y por eso estoy describiendo múltiples modelos de lucha que existen y coexisten. Por ejemplo, ahí en Centroamérica está Huracán, que es esta universidad donde tiene en Nicaragua, que tiene tanto pueblos afro como pueblos originarios de Nicaragua que han fundado esta universidad fuera de las estructuras universitarias de la Universidad Occidentalizada del Estado de Nicaragua. Totalmente fuera. Y están funcionando con reconocimiento internacional y todo eso, produciendo un tipo de universidad que tiene otros saberes. Bueno, pero ¿qué pasa si hubiera un proceso revolucionario, por ejemplo en Guatemala, y que un movimiento revolucionario tomara el poder? Bueno, pues ahí se puede tanto crear nuevas universidades como la de Huracán, que es desde los pueblos, desde las comunidades, universidades comunitarias, como también qué vas a hacer con la universidad que has heredado, que está allí, ¿no? En la ciudad de Guatemala. Es una universidad que vas a hacer con ella. Bueno, ahí tienes que tener una propuesta descolonizadora, que es un poco señalando. Ahí tú puedes entonces transformar los currículos, transformar los contenidos, transformar la estructura, transformar eso, descolonizar ese espacio. Bien, y por eso digo que estas cosas no van a ocurrir por osmosis, estas cosas hay que lucharlas, porque el sistema tiene esos sistemas de producción de conocimiento que llamamos universidades, precisamente porque les son muy útiles y muy instrumentales a los procesos de dominación y explotación en que el sistema nos ha metido a todos. Entonces, por tanto, cuando yo digo, vamos, si tú no estás en el poder, bueno, pues un modelo puede ser como Huracán, crear tu propia universidad comunitaria, con tu propia producción de saberes, conocimientos, con divisiones disciplinarias que no sean las occidentales, que sean las de los pueblos. Está también la universidad en Quito, la Mauta Huasi, que también está organizada bajo cosmovisión quechua, que se produce fuera de los espacios universitarios. Porque precisamente los ministerios de educación, por ejemplo, están ya formateados. Esto es un sistema internacional de dominación. Entonces, está la UNESCO, está los ministerios de educación, están los criterios que validan un departamento, que lo invalidan, que validan las universidades. Todo eso está allí para autorizar y desautorizar. Y si usted, en muchos lugares, si usted intenta transformar desde adentro, como hicimos acá en las huelgas que les he contado, en muchos lugares ese no es el camino, porque no, es muy difícil, porque está enfrentado a un ministerio de educación. Como en Estados Unidos no hay tal cosa como un ministerio de educación, las universidades tienen más autonomía, entonces una huelga puede hacer un impacto, puede cambiar cosas, ¿no?
puede hacer que ocupemos un espacio dentro de su universidad blanca para nosotros y para empoderar a nuestras comunidades, a nuestros pueblos. Pero en lugares donde los ministerios de educación son muy fuertes y muy centrales, como en muchos países de América Latina, hacer eso desde la universidad es más difícil. Por eso en Huracán terminaron, o sea, la Universidad Huracán de Nicaragua terminó, que está en la zona atlántica, terminó por hacer su propia universidad. Ahí los pueblos decidieron hacer su propia universidad. Entonces, pero claro, eso es cuando tú no estás en el poder, cuando el poder lo tienen otros, ¿no? Pero ¿qué haces si logras tomar el poder? Esto ya plantea otro escenario, que entonces tú no puedes decir, si tomas el poder, pues vamos a crear nuevas universidades solamente, porque has heredado una que está allí, que es la que heredaste de la República Burguesa, ¿no? Que has derrotado, pero esa universidad sigue allí. Entonces, ¿qué vas a hacer? ¿Dejarla funcionar tal cual? ¿O la vas a transformar desde adentro? O sea, ahí tiene que venir política pública de Estado, del Estado revolucionario, para transformar los contenidos, para transformar cómo funciona su universidad. No la vas a destruir, porque sería ridículo destruirla como universidad, la vas a mantener, pero la vas a transformar para que sea otro tipo de estructura universitaria en la producción de conocimiento. Pero esos son dos momentos diferentes del proceso revolucionario. Un momento es el proceso en que estás haciendo la revolución y el otro es cuando ya la revolución triunfa, logras destruir el poder de tus enemigos, eres tú el que estás ahora, son las comunidades las que tienen el poder ahora. Entonces, claro, ya ese es otro momento, ahí te puedes plantear intervenir en esa universidad, ¿ves? Porque ya estás ocupando la política pública del Estado, ¿ves? Y entonces ya ahí se puede plantear una reforma universitaria revolucionaria y descolonial. Entonces, por eso lo que yo estoy planteando aquí tiene diferentes momentos, un poco para aclarar, ¿no? Son diferentes momentos donde quizás ahora sea imposible plantearse cambiar de su universidad porque no tienes el poder. Y lo que hay que hacer es quizás crear espacios de producción de conocimiento, llámale universidad, llámale como tú quieras, espacios comunitarios de producción de conocimiento crítico. Bien, nuestras propias escuelas, bien, producir nuestras propias escuelas con una visión descolonial. Y eso se está haciendo en muchos lugares de América Latina mientras hablamos. Y en muchas comunidades, pueblos originarios, pueblos afro, que han decidido hacer eso, porque la otra universidad, esa que controla el Estado, es muy difícil ahí poderla cambiarla de una manera, de la manera que uno desearía. Muchas gracias Ramón por esa reflexión. Efectivamente, claro, el desafío es qué hacemos con los que ya están, lo que podemos crear fuera, sí creo que siempre es posible y hay experiencias. Y los que nos están siguiendo en las redes seguramente también deben tener más conocimiento sobre ello. La otra cuestión, Ramón, es lo siguiente. Usted plantea la universidad como centro de generación de conocimiento, pero con el sistema neoliberal, lo que menos generan las universidades, en buena medida, especialmente las privadas, lo que Rafael Correa llamó Universidad de Parqueo, lo que menos generan son conocimientos. Y claro, con el sistema neoliberal lo que se ha generado, digamos, son robots, ¿no? Que funcionen, que consuman, ¿no? Y en ese sentido, ¿qué futuro tiene la universidad en la lógica actual? Puesto que en el caso de Guatemala, más o menos son como 250,000 estudiantes al año que se titulan con mando medio. Supongamos que las universidades tuvieran la capacidad de absorberlos y sacasen 250,000 titulados, no hay mercado laboral que soporte. No hay mercado laboral que soporte a 8,000 millones, por mencionar un número redondo, 8,000 millones de profesionales en el mundo. Y las universidades en buena medida han funcionado como vehículos de ascenso, digamos, social, pero también de acceso a acceso laboral. Entonces, ¿qué futuro queda la universidad pensada actualmente como está? Por un lado, y por otro lado, y con esto tal vez podríamos ir cerrando la inquietud, porque ya son las 3 de la tarde.
surge un fenómeno, no sé si nuevo, que es la inteligencia artificial. Google, estas empresas tienen mayor capacidad y con el tiempo, yo creo, con esto del cyborg y todo esto, vamos a tener, digamos, estamos entrando a un mundo donde el conocimiento prácticamente eh, ya no va a ser adquirido de la manera como hemos estado acostumbrados a adquirir. En ese sentido, la universidad como centro de difusión de conocimiento, a través de años, horas de dedicación, prácticamente va a dejar de tener sentido. ¿O qué va a pasar con las universidades en ese sentido? Con estas dos inquietudes, Ramón, por favor. Sí, mira, hay en nuestros países ocurre un proceso paradójico. La universidad pública, esa que subsidia al Estado, que ya hoy día, cada día cuenta con menos recursos porque las políticas neoliberales no han hecho más que recortar más y más y más a la universidad pública, porque ahora lo que tenemos es la coexistencia de la universidad pública con universidades privadas. Se está privatizando la educación. Ese es el proyecto neoliberal, privatizar las universidades. Y privatizar no solamente significa que hay un montón de universidades privadas que son una especie de kioscos de venta de diplomas, donde la gente tiene que pagar para obtener el diploma para tratar de empoderarse en el mercado de trabajo. Entonces, un poco esa es la lógica. Y ahí en esa, la paradoja es que en las universidades públicas tú tienes la entrada de los hijos de las élites, que entonces logran entrar a tener títulos gratuitos en universidades públicas que pagan muy poco, ¿no? Eso es una paradoja. ¿Cómo es posible que tenga una universidad pública y quienes se benefician son los ricos, los que pueden pagar una privada, ¿no? En cambio, la gente más empobrecida, clases medias o clases medias más empobrecidas, tienen que ir a pagar un título en una universidad privada. ¿Bien? Pero entonces también se está dando que en esa universidad pública también se está dando que empiezan también a cobrar matrículas como si fuera privada. Bien, eso está pasando en muchos lugares. No sé el caso de Guatemala, pero te puedo decir que hay muchos lugares donde ahora una maestría en una universidad pública te puede costar lo mismo o más que si fuera una universidad privada o un doctorado. Y eso está pasando en muchos lugares. Y esas son las reformas que han impuesto vía organizaciones internacionales como la UNESCO, los ministerios de educación, etcétera, a escala mundial, el proyecto neoliberal de privatización de universidades, de privatizar la educación, porque el capital encontró que ese espacio que se llama la educación es un espacio de inversión, un espacio en el cual ellos pueden hacer más ganancias. Entonces, tú te vas a países como Colombia, que tiene cantidad de universidades privadas que son kioscos, algunos de lavado de dinero, de narcotráfico y de cuanta cosa se puede imaginar, montones de kioscos privados, eh, vendiendo educación, ¿no? Vendiendo títulos, ¿no? Cuya calidad educativa es muy pobre, porque más bien lo que se está pagando ahí es el título y no tanto el contenido. El título para que la persona invierte dinero ahí para tener un título que le permita luego ir al mercado de trabajo eh, a intentar tener un empleo. Entonces, y todo lo que tiene que ver con pensamiento crítico está cada día más golpeado por el sistema neoliberal, porque a ellos no les interesa eso, lo que les interesa es títulos que les sean útiles a los mercados laborales del sistema capitalista. O sea, que usted tenga un título que sea instrumental a las necesidades del capital. Pero ocurre también muchas veces lo que tú acabas de describir, de que también hay cantidad de gente con títulos que al final no encuentra empleo, a pesar de haber pagado un montón de dinero por la educación. Y mucha de esa gente termina migrando fuera del país, que es lo que pasa con muchos lugares de América Latina. No encuentran en su país un espacio en el cual poder ejercer un trabajo y terminan buscando cómo salir del país. Y eso es un proceso que no es solamente en Guatemala, es global. Y tenemos entonces que este sistema
universitario actual, si usted compara, por ejemplo, la universidad pública de hace 50, 60 años, en cualquier país de América Latina, incluyendo Guatemala, y usted mira lo que es hoy en la universidad pública en cualquier país de América Latina, es que es del cielo a la tierra. Hace 50 años esas universidades tenían más recursos, tenían una calidad educativa mucho mayor, y ahora se ha deteriorado todo lo que es universidad pública. Todo eso se ha deteriorado. ¿Por qué? Porque la universidad pública era el bastión en muchos lugares de América Latina donde había profesores aquí y allá que producían pensamiento crítico y que generaban una conciencia entre el estudiantado que se convertía en un movimiento contestatario del antisistémico en los países. Entonces, una manera de golpear eso ha sido que destruir la universidad pública, destruirla y entonces privatizarla. Y a través de eso vas golpeando cualquier espacio de pensamiento crítico. Pues siempre, a pesar de ser universidades occidentalizadas, eurocéntricas y todo, siempre por allí se colaban profesores que tenían pensamiento crítico y que accedían a miles de estudiantes que venían de diferentes estratos sociales y que se politizaban en la universidad a través de los cursos de estos profesores que tenían una mirada crítica del mundo. Y eso ha sido golpeado, pero de una manera brutal. El mismo sistema neoliberal se ha encargado de desmantelar todo eso. Y por tanto, hoy día estamos hablando de las ruinas o de las cenizas de lo que fue en un momento un sistema universitario que con todos sus defectos al menos producía pensamiento crítico en muchos estudiantes, mucha gente. Ahí se generaba un movimiento estudiantil fuerte que acompañaba a los movimientos revolucionarios, campesinos, obreros, etc. Y claro, eso en Centroamérica ha sido uno de esos lugares que han arrasado, pero arrasado con toda esa infraestructura que existía hace 50, 60 años. Vamos, que muchos de los cuadros políticos revolucionarios de América Latina pasaron por las universidades públicas, pasaron por allí. Y que hoy día eso es como una cosa del pasado. Vamos, que hoy día esas universidades lo menos que producen es pensamiento crítico o cuadros revolucionarios. Y eso se ha encargado de los estados neocoloniales de nuestra región de destruir eso. Y por eso el neoliberalismo ha sido muy útil para eso, porque el neoliberalismo al poner todo en manos del mercado, pues ha despolitizado todo y todo se mueve alrededor de si hace ganancia o no y si vende o no títulos o no, ¿entiendes? Y ya las universidades, hasta las universidades públicas están cobrando cantidades impresionantes para poder estudiar. Entonces, esa sería mi breve respuesta.